seguimos con los cursos de verano y en este caso otro doctor, en este caso de pedagogía, don Diego Japón Ruiz. Diego, buenos días. Buenos días, Carlos. Primero, agradecerte que estés un rato con nosotros y tercero, explicar también a todo el público de los socios de la Ateneo de Triana y los que también nos ven a través de otras señales, ¿en qué consiste tu trabajo dentro del grupo de teatro? Bueno, en primer lugar, siempre encantado de acudir a tu llamada, porque, claro, hablar para los socios, para los compañeros de la Ateneo de Triana es un gran placer y bueno, estoy encantado. Y ahora preguntarte, ¿cómo se te ocurre hacerlo del grupo de teatro? Bueno, eso es algo que veníamos madurando, digo veníamos porque también había otra persona por ahí que estaba, que es mi amigo José María, ¿no? Que estábamos barruntando la idea de crear un grupo de teatro, pues porque a lo mejor porque nadie nos contrataba, como decía un cómico famoso por ahí. Crear nuestro propio grupo de teatro y montar obras a nuestra medida. En este contexto, pues entramos en contacto con el Ateneo de Triana, concretamente contigo, Carlos, y bueno, nos ofreciste la posibilidad de trabajar para el Ateneo, para hacer un grupo de teatro realmente para el Ateneo de Triana. A mí me parecía apasionante el tener siempre cosas propias, es decir, que la entidad disponga pues lo mismo que tiene gente de artistas, lo mismo que tenga actores, que sea múltiple, y son gente que están muy adherida también al tejido social nuestro y lo pasan realmente bien. Pero ¿cómo escoge primero las obras y cómo escoge también un poco los actores? Vamos a hablar un poco de este mundo, de que esto parece que es muy fácil, pero es muy complicado, ¿no? Realmente para nosotros no es complicado, porque nosotros, verás, somos amantes de Triana, yo he vivido en Triana varios años y realmente todas las obras de teatro que nosotros escogemos hacen referencia o a Triana o a sus patios o a sus costumbres. Entonces están llenas de una carga sentimental fuerte. Me podía decir, bueno, pues estáis dentro del teatro costumbrista, ¿no? Realmente no es solo teatro costumbrista en el sentido de la palabra exacto, no. Aparte de las costumbres, que también nos gusta retratarlas y lo hacemos mucho, ¿no? De hecho tenemos varias obras montadas que tienen que tienen relación con el teatro costumbrista. Pero aparte de eso también nos gusta escoger ciertas obras de envergadura para meterlas dentro de nuestro repertorio. Nosotros tenemos dos repertorios distintos. Tenemos el repertorio, digamos, serio, donde incluimos a Federico García Lorca, donde pensamos incluir a Ramón Valle Inclán, que aunque no sea realmente un andaluz, pero señala la polémica más actual que ahora mismo hay en el país. Y por otra parte tenemos una cartelera, ¿no? Tenemos una programación un poco más, digamos, jocosa, un poco más de alegría, ¿no? Que es la que dedicamos a llevar a la jornada, a sitios donde realmente llevar un teatro serio como el de Federico García Lorca no es complicado. Es complicado porque Lorca todo el mundo quiere a Lorca, pero no todo el mundo entiende la idiosincrasia de Lorca. Yo creo que las obras de Lorca últimamente son las más representadas que hay. La Bernarda, la Yerma, son unas obras realmente encantadoras. Pero entrar en el sentido profundo de Lorca es muy complicado, es muy complicado. Te pongo un ejemplo. Yo he ido a ver la obra El Público, que es de Federico García Lorca. Esa obra para muchos es infumable, porque realmente uno sale y no es capaz de encontrarle sentido a esa obra. Bueno, pues como te decía, tenemos un repertorio que es un poco serio, que es de tipo de autores consagrados, digamos, ¿no? Y después tenemos otro repertorio pues para las verbenas, bueno, en este sentido pues tenemos cante, baile,
y algo de teatro, no realmente no es una pieza de teatro que la gente se tenga que tragar, ¿no? Porque, bueno, la última que estamos preparando para la próxima verbena, tenemos una obra que es A duro la pregunta, y que termina con una canción realmente espectacular, que es Si yo fuera rico. Después tenemos otro pequeño sketch que es de José Luis Domingo de Santos, que es una verdadera mártir, que termina con la canción del ferroviario. Y por último, hemos sustituido una versión antigua que teníamos de Chejo, de Antón Chejo, por un clásico como es Sangre Gorda, al final del cual pues también hay su cante, tiene su las cosas, cantaremos las cosas del querer. Por eso te quiero decir que nuestro grupo de teatro tiene delimitadas dos frentes de actuación. Me pregunta, ¿cuál de los dos tiene más repercusión para el Ateneo de Triana? Hombre, yo creo que más vendible es el segundo, porque es de cante y baile, y eso lo podemos llevar a cualquier... De hecho, en Coria también tenemos una representación donde vamos a llevar un pase de este tipo, ¿no? Porque es para la noche de verano y tal y cual. Para mí, que me gusta el teatro, y perdona que te diga esto, Lorca, Valle Inclán, si me apuro incluso La venganza de Don Mendo, que es una maravilla, ¿no? Pero bueno, Calderón de la Barca, bueno, son clásicos, son difíciles de representar y tienen un significado mucho más profundo. Esto no es para llevarlo a las verbenas, ni a las noches de verano, por ejemplo, ¿no? Esto es para... Teatro profundo, sí. Efectivamente, es teatro para disfrutarlo realmente. Hablan un poco de los actores, cómo los elige, quiénes son las personas que están contigo, en este grupo, y después las dificultades que tiene quizás horarias y familiares, ¿no? Bueno, a propósito de los actores, nosotros, nuestro grupo está abierto, por supuesto, a todos los socios del Ateneo que quieran participar, bueno, nuestro grupo se llama Puente de Barca, no podía ser de otra manera, porque esta es la seña de identidad que tenemos de Sevilla a Triana, que nos une entre Sevilla y Triana, Puente de Barca. Sé que hay otra asociación que se llama Puente de Barca, pero nosotros es Puente de Barca Teatro, que es el grupo de la Ateneo. Sí. Y está abierto. ¿Cómo escogemos los actores? Pues, sinceramente, ahora mismo hemos hecho dos convocatorias. De las dos convocatorias, dos mini casting, sí, para escoger personajes que den vida a los papeles que teníamos vacantes. Porque claro, teníamos unos compromisos, tú lo sabes, para nosotros compromisos serios, pues con ciertas barriadas, y entonces pues teníamos que sacar adelante ese programa lúdico para ponerlo en pie. Y por otra parte, el programa serio que lo tenemos ahí, ¿no? Sin menospreciar ninguno de los dos, cada uno tiene su momento. Y entonces para escoger los actores lo que hemos hecho es hacer una convocatoria que la hemos pasado por las redes sociales y se han presentado pues los que se han presentado. Realmente se han presentado 4 o 5 personas, de los cuales hemos sacado 2 actores realmente buenos, 2 actores buenos, y bueno, y alguna otra persona que se ha incorporado, que con mucha voluntad y con muchas ganas de hacer cosas, pues la hemos admitido también, porque realmente merece la pena aprovechar los recursos que tiene. Hay que ver los figurantes, ¿no? Los figurantes esos que no dicen nada, pero que están ahí cubriendo. Nosotros no tenemos figurantes, tenemos actores. No podemos permitirnos el lujo de tener figurantes, pero tenemos actores muy buenos. Y concretamente estoy pensando ahora en una chica en la que le hemos hecho el papel a su medida, le hemos hecho un papel a su medida y funciona perfectamente. Y de hecho somos conscientes, yo la conozco de otros ambientes y somos conscientes de que a lo mejor no funcionaría en determinados papeles, pero le hemos hecho un papel a medida y realmente está funcionando. O sea que la cuestión de los actores, sigo diciendo, como esto lo va a escuchar mucha gente, este grupo está abierto, está abierto
hay un correo que es puentedebarca23@gmail.com, donde la gente puede dirigirse, y nosotros encantados de abrirle los brazos, porque lo que queremos hacer es teatro, y cuanto más enriquecido esté, pues mejor, ¿no? Es curioso, Diego, porque dicen que la persona cuando se convierte en actor o actriz se transforma. Es decir, que adquiere otra personalidad distinta a la que tiene y se mete en el personaje. Tal es así que yo he conocido actores con problemas de osteoporosis que no pueden ni moverse, y mientras están trabajando no le duele nada, y cuando terminan el acto vuelve a dolerle. Es decir, ¿qué capacidad tiene la mente de evadir y superar enfermedades? Es increíble, ¿no? Está claro, el teatro es una oportunidad para meterte en la vida de otra persona. Y cuando un actor está imbuido de la personalidad del personaje que representa, ese actor pasa a un segundo plano. De hecho, hay un ejercicio de teatro que es la concentración activa, que siempre la hacemos todos los actores cuando vamos a empezar a actuar, que es el momento donde tú desenganchas de tu propia personalidad y asumes la personalidad. No puede ser de otra manera. Eso es la gran propuesta que tiene el teatro, que tú puedas, en algún momento puedas desengancharte de tu personalidad, de tu forma de ser, y asumir un personaje, una vida y una forma de actuar que realmente no es la tuya, no tiene nada que ver, ¿no? Yo, si me pide que te ponga un ejemplo, te voy a decir que yo no he disfrutado más un papel que cuando hice la de Creonte en la tragicomedia de Medea. Y para mí supuso un gran esfuerzo, porque meterte en la mentalidad de un rey, y además un rey que realmente no tiene escrúpulo, con niños, no tiene escrúpulo con mujeres, un rey un poco tirano, en el sentido de la palabra, este Creonte que sale prepotente. Realmente meterme en ese papel para mí fue un esfuerzo, pero lo disfruté muchísimo. Es que el teatro te da esa satisfacción, disfrutas muchísimo. Cuando te metes en ese personaje disfrutas muchísimo y te sales de tu propia, deja incluso tu propia personalidad. Para mí el personaje de Creonte en Medea fue fabuloso, vamos. Es curioso que el teatro se remonta a las primeras civilizaciones, es decir, que ya en Grecia o en Roma, cuando se pone la máscara, ¿no?, que a fin de cuentas se la ponía para que resonase, y entonces decía que el personaje resonase un poco más fuerte, ¿no? Grecia, Roma, y después ese emporio de tiranos y de lecciones que nos dan de tanto Homero o Jenofonte o Virgilio, o podemos tener gente. Bueno, eso fue un primer capítulo de la historia del teatro, nada desdeñable, muy valorable, pero en la historia del teatro ha continuado a lo largo de los siglos. Ten en cuenta que sí, que es verdad que nosotros empezamos con los autores griegos y latinos, sí, pero durante la Edad Media el teatro continuó, y además un teatro de calidad. Un teatro de calidad, porque se hacían los famosos autos sacramentales. Sabes que en la Edad Media, bueno, el teocentrismo imperaba de alguna manera. Tengo que decir que hace 2 días he asistido a un auto sacramental compuesto en el siglo XXI que se llama Efetá, y en la iglesia de los Venerables. Aún estamos retomando autos sacramentales, y además a mí, sinceramente, a mí se me puso los pelos de punta. Cuando yo vi aquello, se me puso los pelos de punta, porque muy bien hecho y muy bien montado, en la magia del teatro, claro. ¿Cuál es el argumento de Efetá? Efetá es un auto sacramental donde se narra la vida de Jesús como si Jesús estuviera enganchado a los videojuegos.
y a la droga. Entonces hace una exposición muy interesante de la vida de Jesús, a caballo entre la droga y los videojuegos, ¿no? Es impresionante. Yo os recomiendo, si alguien puede verla, no sé si vendrá a Sevilla, pero yo te pasaré la referencia si la tenemos por aquí cerca. Entonces, siguen los autos sacramentales hoy en el siglo XXI, sigue, porque este auto sacramental se ha compuesto a primeros de año y se ha empezado a representar. Cuando llegamos a la Edad Media, ¿qué es lo que ocurre? En la Edad Media sigue. Llegamos al Renacimiento, se abandona este teocentrismo y empezamos a trabajar, a vivir ese antropocentrismo característico, pues, del Renacimiento. Y surgen las compañías de teatro pseudo profesionales. Empezamos por la Nueva Comedia, que surgió en Italia, la comedia, lo que llamamos o conocemos como comedia del arte, con sus estereotipos, el capitano era el capitán arruinado, bueno, Nápoles y parte de Italia estaba en manos de los españoles, y allí destinaban, como aquello era una guerra no guerra, destinaban a los capitanes menos capitanes, y entonces la versión burlesca de estos capitanes la plasman en la comedia del arte el capitano, el dottore, y el arlequino, sobre todo el arlequino es el que más conocemos, que es el típico. Pero estas obras de la comedia del arte han llegado hasta nuestros días. Hay un movimiento ahora para recuperar la comedia del arte. Pero por si fuera poco, esta comedia del arte ha influido en Calderón de la Barca, ha influido en Shakespeare, ha influido en autores tan importantes como los autores del siglo de oro del teatro. Estos evidentemente utilizan las máscaras que la han recuperado de la antigüedad, porque en el Renacimiento se recuperan muchas cosas de la antigüedad y una de ellas son las máscaras. Y empezamos a trabajar con máscaras y estas máscaras dan una caracterización especial a los personajes. Oye, el resurgimiento del Corral de Comedia como lugar no teatral, pero acercándolo al pueblo. Bueno, el Corral de Comedia nunca fue un corral para las comedias, fue un corral, pues, como los corrales de Triana, igual. En un momento dado se plantea estas compañías que andaban pululando por ahí, que, bueno, en cierta manera no tenían donde quedarse muertos. Efectivamente, lo has dicho bien, no tenían de caerse muertos, pues se plantean hacer sus representaciones. ¿Dónde están los teatros? Bueno, pues en esa época estaba el Teatro de la Zarzuela, que era para los reyes, estaba el Teatro Real, para los reyes, en fin, había una serie de teatros de un coste inmenso y a donde no tenían acceso estas compañías. Empezaron a representar en corrales de comedia. El corral era un corral como lo de Triana, donde se ponía una especie de escenario allí, sí, y allí se montaban las obras. Al final el público recogían dinero y con este dinero sobrevivía la compañía en condiciones muy precarias, pero sobrevivían. Esto es lo que tenían las compañías que venían del siglo. Entonces, lo que te quiero decir a propósito de los corrales de comedia es que siempre se habla del corral de comedia de Almagro, entre otras cosas porque es el más antiguo de... Además, muy bonito. Muy bonito. Yo he actuado allí. He tenido la suerte de actuar en el corral de comedia de Almagro. Sí, sí. Es estar en el momento adecuado, en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Y ya está. Almagro es el primer sitio donde se crea la Universidad Primera de España. En Almagro. En Almagro, sí, efectivamente. Sí. Entonces, quiero decir que estos teatros, tenemos nosotros aquí, en Triana tenemos patios suficientes, incluso algunos han servido para teatro y para hacer funciones, ¿no? Sí, pero allí se cantaba, ¿no? Y después se hacía teatro. Se cantaba, aquello era allí un poco poliédrico, ¿no? Se cantaba, se bailaba y se hacía teatro. Un poco la programación que nosotros estamos haciendo. Y se aprovechaba la estancia en el mismo corral
como Sí, lugar evidentemente algunos en los laterales del corral le ofrecían para dormir y para quedarse, porque realmente es que no tenían dónde quedarse. Yo le propongo a los que no hayan ido a Almagro, cuando vayan al Camino de Madrid, ¿no? Pues que visiten el Prado de Almagro, en este caso el Corral de Comedia de Almagro. Yo lo recomiendo. Es muy pequeñito. Lo recomiendo, es muy pequeñito, pero realmente cuando te metes allí... Y tiene la escalerita esa que sube arriba. Cierra un poco los ojos. Sí. ¿Te imaginas? Te imaginas lo que allí se podía formar. Sí. Porque no podemos olvidar que en este Corral de Almagro había una zona que estaba reservada a la tertulia literaria. O sea que las obras que allí se representaban eran duras o dulcemente criticadas por los, entre comillas, literatos que acudían a ver la representación. Y aquello era muy interesante, aquello era un foco de cultura muy interesante. Los actores españoles, teatro y después pasan a televisión, es decir, no había actores de televisión nunca, no. Y lo que era se hacía el teatro, ¿no? Eso es una cosa nueva, lo de los actores de televisión, una cosa nueva. ¿Qué es lo que ocurre? El medio de televisión, sabemos qué es lo que ocurre con él, que atrae mucha gente porque te da una fama, entre comillas, te da una fama por la expansión que tiene el medio, nada más. Ese medio, la televisión entra en todas las casas, el teatro llega hasta donde llega la vista del que entra en una sala a verlo, ¿no? Influencia, absolutamente distinto. Las influencias de los autores sevillanos, en este caso los Quinteros, ¿no? De ahí de los Quinteros, Carlos Aniche, por otro lado, hay muchísimos mundo de la tragicomedia o de la comedia andaluza, ¿no? Lo que pasa es que hubo un momento determinado que se pusieron de moda los Serafín y Joaquín, primero por aquella época que la gente tenía poca cultura, se veía muy bien reflejada en las obras, ¿no? Y después tenía con esa gracia especial que eran capaces de hacerlo entre los dos, ¿no? Bueno, ellos tuvieron la gracia y la suerte de hacer los llamados entremeses. En los corrales se llegaron a representar obras de bastante enjundia, obras del siglo de oro español, obras de Lope de Vega, de Calderón. Pero entre obra y obra, o entre acto y acto, se metían unas pequeñas piezas, y ahí enlazo con lo que tú decías, ¿no? Que son los entremeses, ¿no? Y estos entremeses tenían que tener un mensaje corto, rápido y alegre, porque tenían que enganchar a la gente para seguir. Por ejemplo, una obra de Calderón de la Barca, La vida sueño, es una obra muy bonita, pero hombre, llega un momento que a todo el mundo no le entra. Entre acto y acto se metían los entremeses, y para esto los hermanos Álvarez Quintero, incluso sin me apura, Machado es para mí es un fuera de serie, ¿no? Aunque mucha gente dice que no fue andaluz, que no fue sevillano y tal y cual, pero para mí es un fuera de serie. Escribió 4 cosas, pero muy bien dichas. Miguel de Cervantes, si nos retrotraemos un poco hacia atrás, pues, escribió cosas maravillosas en teatro, ¿no? Lo que te quiero decir que bueno, que la habilidad de estos entremeses es crear una situación para que la gente diga, no me voy, no me voy, vamos a escuchar esto. Y escuchaban ese entremés, les enganchaba y seguían con la obra. Una obra de más calado y de más enjundia. De poner todo el decorado, cambiaban los actores y todas las cosas esas. Nosotros tenemos algunos metidos en el repertorio, y la verdad es que disfrutamos con ellos de lo lindo, ¿no? Porque es para disfrutar. Muchas veces nos reímos de nosotros mismos, de lo que estamos diciendo, pero es que el texto es así, ¿no? Eso está compuesto, está escrito precisamente para enganchar a la gente. Bueno, pues, y más propio de verbena que de teatro. Estamos realmente enganchados contigo, Diego, por tu forma de explicarnos las cosas y darnos ese contenido. Son 30 minutos lo que llevamos hablando, parece que son 2, pero hemos llegado al límite del tiempo que tenemos puesto, pero sí le decimos a los actores y a los oyentes y a los socios que vamos a estar muchas más veces con el doctor don Diego Japón Ruiz, y que además de eso nos va a explicar, nos va a filosofar un poco de la vida, porque hay
formas de entender la vida que quizás nosotros no entendemos, hay que filosofar un poco, porque en la vida actual todo es rápido y todo, no hay análisis ni preanálisis. Así que, querido Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos, por haber contado conmigo para una cosa tan especial y tan importante. Vale.